Estaba de rodillas, frente al altar. Rezaba, temblando, llorando en silencio. Sentí que alguien se acercaba. Su presencia era cálida, profunda, y sin decir palabra, me tocó el rostro. «¿Estás pidiendo perdón o permiso?», susurró. Y cuando abrí los ojos, era él, el monje, el que no debía mirarme así, el que, esa noche, me desnudó sin tocarme. Tenía 39 años, casi 40, un empleo estable, una vida ordenada, una pareja que me decía «te quiero», como quien paga una factura, una casa bonita, sin alma, y un cuerpo que llevaba años en silencio, sin caricias, sin fuego, sin deseo. Cuando mi pareja me dijo que se iba con otra más joven, no lloré. Solo sentí un alivio extraño, como si por fin alguien dijera lo que yo no me atrevía a aceptar, que me había convertido en una sombra de mí misma. Pasaron meses, me quedé sola. La rutina se volvió más gris, las oraciones más frecuentes, no porque creyera con fuerza, sino porque era lo único que no me fallaba. Una tarde, encontré un anuncio viejo en una página olvidada. Retiro espiritual, silencio, monasterio rural, solo mujeres, sin móviles, sin pasado. Me reí, pero lo guardé. 2 semanas después, ya estaba haciendo la maleta. No le avisé a nadie, ni a mi hermana, ni a mis amigas. Solo me fui, en busca de Dios, o de mí. El monasterio quedaba entre montañas, viejo, de piedra blanca, con una verja que parecía abrirse solo si el alma pesaba poco. Me recibió una mujer mayor, Sor Mariana. Me ofreció una celda con cama de hierro y una cruz de madera colgada frente a la ventana. «Aquí no se viene a escapar», me dijo. «Se viene a mirar hacia adentro», asentí, aunque no estaba segura de tener valor para eso. Durante el primer día solo escuché el canto de los pájaros, el crujido de la madera, el silencio de otras mujeres heridas igual que yo, y una voz, lejana, grave, que salía de la capilla cada mañana cuando comenzaban las oraciones. «Ese es Fray Rafael», me susurró una de las hermanas. «Hace voto de silencio, pero su voz es lo único que Dios le permite usar con libertad. Esa noche no dormí», me preguntaba. ¿Qué había venido a buscar? ¿Un milagro? ¿Redención? No lo sabía, solo que, por primera vez en años, mi alma se sentía más despierta que mi cuerpo, y eso estaba a punto de cambiar. El segundo día comenzó con el repique de una campana lejana. Eran las 5 de la mañana. La niebla cubría el campo como un velo, y el silencio tenía peso. Me vestí en silencio, con una túnica de lino que me dieron al llegar, y salí hacia la capilla siguiendo a las demás como si camináramos dentro de un sueño. La capilla era pequeña, de piedra antigua, con bancos estrechos y ventanales que dejaban entrar una luz blanca y suave. Nos sentamos en la penumbra. Nadie hablaba, solo se escuchaban respiraciones contenidas, y luego esa voz, grave, serena, cálida como un abrazo en medio del frío. Cuando el alma está herida, el cuerpo no es cárcel, es refugio, dijo. Era Fray Rafael, pero esa vez no estaba oculto detrás del altar. Estaba allí, de pie, vestido con hábito marrón, la capucha caída sobre la espalda y los ojos cerrados mientras recitaba. Tenía unos 40 y tantos. La barba le crecía desordenada, las manos grandes, la espalda recta. No era hermoso, pero tenía algo, una presencia que envolvía, que quemaba, y cuando abrió los ojos, por un instante, miró hacia donde yo estaba. No sé si me vio, pero yo sentí como si esa mirada rompiera una capa de hielo que llevaba años dentro. Bajé la vista, y por primera vez me sentí desnuda sin haberme quitado nada. Después de la oración, salimos en fila. Yo me retrasé unos segundos, mirando un vitral que reflejaba luz azul sobre el suelo de piedra. Fue entonces que lo vi de cerca. Él estaba apoyado contra una columna, con una Biblia entre las manos. «¿Te sientes bien?», preguntó, con voz suave, sin mirar directamente. Me sobresalté. «Sí, solo…», estaba pensando. «Pensar es una forma de oración si el pensamiento nace del alma». Me miró entonces, y en sus ojos vi algo que no pertenecía a un monje, algo humano, íntimo, cálido. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Laura». «Bienvenida, Laura».
y se alejó sin decir más. Esa noche me temblaban las piernas, no por lo que me dijo, sino por lo que sentí cuando me lo dijo, porque por primera vez no sentí que alguien me hablaba con compasión, ni con lástima, ni con distancia espiritual. Fray Rafael me habló como un hombre que también sangraba, y eso despertó algo que yo creía enterrado. Desayunábamos en silencio. Una mesa larga, de madera, con vajilla sencilla. Pan, frutas, té caliente. Las otras mujeres evitaban mirarse entre sí, como si una sola mirada pudiera romper la delgada paz que habíamos venido a reencontrar. Yo me sentía una forastera entre forasteras. Cada una arrastraba algo. El duelo de una hija, un matrimonio roto, una enfermedad escondida. Podías adivinarlo por cómo respiraban, por cómo se aferraban a la taza como si calentarse las manos les calmara el alma. Después del desayuno, caminábamos juntas por el huerto. Era curioso, el silencio no me pesaba. Al contrario, era como un manto que me permitía mirar hacia adentro sin distracciones. Había algo sanador en ver brotar vida de la tierra, mientras la mía se recomponía pedazo a pedazo. «Puedes recoger romero, si quieres», me dijo Sor Mariana, acercándose con su andar pausado. «Ayuda a concentrar el corazón». Asentí, y mientras lo hacía, escuché una voz detrás. «¿Primera vez aquí?» Era una mujer mayor que yo, con el cabello completamente blanco, recogido en una trenza gruesa. No parecía monja, llevaba pantalones anchos, sandalias y una mirada directa. «Sí», le respondí. «¿Y tú?» «Cuarta». «Cada vez que la vida se me deshace, vengo aquí». Y vuelvo a juntar los hilos. Me quedé en silencio. Ella siguió arrancando hojas de menta. «No te preocupes, a todas nos pasa. Creemos que venimos a buscar a Dios, pero lo que buscamos en realidad es a alguien que nos mire de verdad». Sus palabras me atravesaron, no por lo que dijo, sino por lo que despertaron. Porque yo ya sabía a quién había empezado a buscar. Más tarde, en la pequeña biblioteca del monasterio, encontré un cuaderno abierto, sin nombre, solo palabras escritas a mano, como fragmentos sueltos de confesiones que nadie se atrevía a decir en voz alta. Me miró como si supiera lo que no dije. Pensé que ya no podía sentir deseo, pero su voz me hizo temblar. ¿Es pecado si lo siente él también? Pasé las páginas con el corazón apretado. Cada línea parecía escrita por otra y por mí. «Aquí todas escribimos», susurró una voz tras de mí. Era Sor Mariana otra vez. «No nombres, no juicios, solo la verdad que arde adentro». Levanté la vista. ¿Quién las lee? Dios. Y a veces, nosotras mismas, cuando estamos listas. Esa noche no pude dormir. El aire era tibio, las paredes de piedra retenían el calor del día, y mi piel ardía sin razón. Me levanté, salí al jardín central. La luna brillaba como un farol suspendido en lo alto del cielo. Y allí estaba él, Fray Rafael, de espaldas, sentado en un banco, sin moverse, como una estatua hecha de hábito y sombra. Me acerqué despacio, y al sentirme, giró apenas la cabeza. ¿No puedes dormir? Number. A veces, cuando el alma despierta, el cuerpo pierde el ritmo. Me senté a su lado, a una distancia prudente, pero el silencio entre los dos era distinto al de la mañana. Más espeso, más vivo. «Fray Rafael», dije, «¿usted alguna vez dudó?» Tardó en responder. Sus manos se entrelazaron. «Dudo cada día, pero la duda también es una forma de fe, una que no se ve, pero te obliga a quedarte quieto y escuchar». No dijimos nada más, solo respiramos el mismo aire, y cuando volví a mi celda, llevaba un fuego en el pecho. No era amor, no era deseo, era la certeza peligrosa de que lo prohibido ya había empezado a crecer en mí. Empezó en la biblioteca. Yo fingía leer. Un libro de espiritualidad, uno de esos que hablan del alma, como si fuera una nube sin cuerpo. Pero mis ojos no seguían las palabras, seguían los movimientos de él. Fray Rafael entró como siempre, en silencio, con pasos suaves, casi flotando sobre el suelo de madera vieja. Su túnica marrón caía sobre su cuerpo como una sombra viva. Traía consigo unos papeles, libros y algo más, una presencia que lo llenaba todo. Se sentó a 3 mesas de distancia. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir.
Yo debía seguir leyendo. Yo quería seguir leyendo. Pero el deseo es como el humo. Se cuela por rendijas, se adhiere a la piel, se mete en los ojos. Y mis ojos, sin querer, volvieron a él. No era hermoso, pero tenía eso, lo inexplicable. Una calma poderosa, una tormenta que no se muestra, pero está ahí, debajo. Y entonces pasó. Levantó la mirada y me miró, directo, largo, sin apuro. No fue una mirada inocente, tampoco sucia. Fue humana, intensa, una forma de decir con los ojos: sé que estás aquí y no me molesta. No aparté la vista, ni él lo hizo. Fue apenas un segundo más, pero ese segundo fue suficiente para que algo se rompiera. El pacto silencioso, el muro, la frontera entre el deseo que no se nombra y el que empieza a pedir ser tocado. Esa noche no comí, no pude. Me encerré en la celda, apagué la lámpara y me tumbé sobre la colcha dura del catre como si el cuerpo me pesara más que nunca. Pero no era peso, era hambre, no solo del cuerpo de él, sino del mío. De volver a habitarme, de sentir que aún era capaz de despertar deseo en alguien que parecía haber enterrado el suyo. Y lo peor era que yo ya no podía fingir que no lo quería, que no me importaba, que no temblaba cada vez que lo veía caminar entre las columnas de piedra. Al día siguiente, durante la oración del amanecer, me senté en el último banco. Desde allí podía verlo, no de frente, pero sí de costado, y vi algo que me quitó el aliento. Sus manos temblaban, apenas, pero temblaban, y cuando sus ojos se levantaron un instante, ya no era solo yo quien lo miraba, era él. Él también buscaba mi rostro en la penumbra. Nos habíamos elegido, sin decir palabra, sin tocar piel, solo con una mirada larga, suficiente para que el pecado ya no fuera ajeno, sino nuestro. Esa mañana escribí por primera vez en el cuaderno del confesionario anónimo: no me arrepiento de lo que siento, me da miedo, sí, pero no me avergüenza, porque por primera vez me siento viva sin pedir perdón. Y al cerrar el cuaderno, sabía que él lo leería. Sabía que esa confesión tenía destinatario. No planeé verlo ese día, y sin embargo, era como si el universo estuviera jugando con mis pasos. Fui al lavadero del monasterio, al fondo del jardín, donde algunas de las mujeres íbamos a dejar las prendas para lavar a mano. El aire olía a romero y a tierra mojada. Las cigarras zumbaban como si la vida, en ese rincón, siguiera otra ley. Yo llevaba una toalla, nada más, una excusa para salir, para respirar, para no pensar. Pero entonces lo vi, allí, agachado, recogiendo unos tablones junto al huerto, sin hábito. Vestía una camisa de lino clara, abierta en el cuello, el pecho apenas visible, los brazos fuertes, la piel oscura por el sol, y el corazón me saltó, así, sin más, como si el cuerpo hablara antes que yo. Quise girar, volver, huir. Pero ya era tarde. Él levantó la vista y me sonrió. No como un fraile, no como un guía espiritual, sino como un hombre. «Buenos días, Laura». «Buenos días, Fray Rafael». «Aquí no hace falta el fray. Solo soy Rafael cuando estoy entre tablas y tierra». La frase me arrancó una sonrisa. «Entonces, ¿qué estás construyendo, Rafael?» «Un pequeño estante para los libros de la biblioteca. Las cosas necesitan orden, igual que el alma». Lo miré con más atención, y en su rostro no vi ninguna máscara, solo sinceridad, y un brillo en los ojos que no sabía si era luz del sol o deseo contenido. Se acercó, con un clavo en la mano y una astilla en el dedo. «¿Tienes una de esas toallas?», preguntó, señalando la que yo llevaba. Asentí, se la ofrecí, y cuando él la tomó, su dedo rozó el mío. Fue apenas eso, un año, un segundo, pero bastó, porque mi piel respondió como si me hubieran tocado con fuego, porque el cuerpo no miente, y el mío lo reconocía, como si ya lo hubiera amado en otra vida. Él no se apartó de inmediato, tampoco yo. Nuestros dedos se rozaron otra vez, y esta vez ninguno fingió torpeza. «Gracias», dijo. «De nada». Pero en nuestras voces había otra cosa, un temblor, una confesión muda, y en nuestros ojos el eco de una promesa. No será la última vez. Esa noche, en la celda, no pude dormir,
Pasaba las yemas de mis dedos sobre la palma, recordando el calor de su piel. No era una fantasía, era real. Él también me había sentido. Él también quería. Y el deseo, ese deseo tan humano, ya no era un pecado en mi cuerpo. Era una oración sin palabras, una súplica que ardía. Dios, escribí en mi cuaderno, si esto es un error, entonces déjame perderme en él, porque no hay lugar más vivo que donde me mira y no me toca. Pasaron 2 días sin verlo, 2 días de cielos grises, de oraciones recitadas con voz ajena, de pasos por el claustro que no me llevaban a ningún sitio. Me decía que estaba bien, que lo que había pasado había sido un instante, un accidente, nada más. Pero el cuerpo no olvida lo que el alma despierta, y yo ya no dormía tranquila. La tarde del tercer día llovió con fuerza. Las celdas se humedecieron, el aire olía a piedra mojada, a musgo, a algo antiguo que no quería irse. Las hermanas nos reunieron en la capilla para un canto vespertino, y él volvió a San Aparecer, con la túnica mojada, el cabello revuelto, la voz igual de profunda, pero con algo nuevo en ella. No me miró, pero yo sentía su presencia como una mano sobre la espalda, y entonces, mientras todos cantaban, él se quedó en silencio. Sus labios se movían, pero sin emitir sonido. Fue la primera grieta. Esa noche salí al jardín. No podía respirar entre las paredes. Tenía el pecho apretado, la garganta seca, los pensamientos revueltos como hojas al viento. Me senté bajo el alero del claustro. La lluvia seguía cayendo fina, y el cielo parecía más cerca de la tierra. Y lo vi. Cruzó el pasillo de piedra como si no me hubiera visto. Pero se detuvo, a 2 pasos. Se giró, y me habló. No puedo dormir. Su voz era otra, desnuda, humana, llena de algo que no era paz. Yo tampoco, respondí. Nos miramos, sin decir más, hasta que él rompió esa distancia. El silencio ya no me calma. ¿Y qué te calma? No lo sé. Tal vez hablar contigo, o simplemente saber que estás aquí. El mundo se detuvo, el voto estaba roto, las reglas deshechas, y sin embargo, nunca lo vi más sereno. ¿Por qué viniste aquí?, me preguntó. Porque no quería desaparecer, y sentía que lo estaba haciendo. ¿Y ahora? Ahora me da miedo no volver a sentir lo que sentí cuando me tocaste. Sus ojos se cerraron un segundo, como si la frase le doliera o lo incendiara por dentro. Y entonces dio un paso más. Lo que siento por ti no tiene nombre dentro de este lugar, pero fuera de aquí tendría todos. Nos quedamos a centímetros, no nos tocamos, no hacía falta. El temblor era tan grande que una sola caricia habría encendido la noche entera. No hagamos daño, dije, ya está hecho. ¿Y entonces? Entonces, que al menos arda con verdad. Y volvió al interior del monasterio, sin volver la cabeza. Esa noche, el mundo cambió. Ya no era la misma Laura. Ya no era él, el mismo Fray Rafael. Éramos 2 personas con el alma entreabierta, y el deseo latiendo como un rezo que no se enseña, pero se aprende cuando alguien lo pronuncia por primera vez. Era medianoche, las campanas del monasterio no marcaban la hora, pero el cuerpo sí. Mi cuerpo la marcaba con una urgencia callada, palpitante, como si cada célula susurrara su nombre. No me vestí con prisa, tampoco con miedo. Me puse una bata sencilla. Caminé descalza por el pasillo de piedra, guiada solo por la luz tenue de una vela que no encendí yo. Una vela que él había dejado, encendida, como señal. El claustro estaba desierto, la luna alta, los cipreses, quietos. Me acerqué al jardín interior, donde el muro de piedra resguardaba el costado más viejo del monasterio, el que no figuraba en los planos, donde los monjes ya no iban, donde el musgo cubría cada grieta y el silencio era más profundo. Allí estaba él, de pie, esperando, sin hábito, solo con una túnica oscura, abierta en el cuello, como si el mundo ya no tuviera reglas. «No digas nada», me pidió con voz rota. «Esta noche no hablemos con palabras». Me acerqué. El corazón golpeaba con fuerza, pero el miedo se había ido, o tal vez se había transformado en algo parecido a la entrega. Cuando nuestras manos se tocaron, fue como si se abriera una puerta invisible dentro de mí.
una que llevaba cerrada demasiado tiempo. Y él la cruzó sin violencia, sin apuro. Sus dedos acariciaron mi mejilla, lentos, temblorosos, como si yo fuera algo sagrado, algo que no merecía, pero que necesitaba tocar al menos una vez. Me rozó los labios con los suyos, apenas, y esa caricia leve me deshizo, porque no fue un beso de urgencia, fue una confesión, una entrega sin ruidos. Nos sentamos sobre el muro bajo del huerto antiguo. Allí, bajo el cielo abierto, él posó la mano sobre mi muslo, y yo incliné mi cabeza sobre su pecho. No hubo promesas, ni jadeos, ni sombras impuras. Solo el contacto de dos cuerpos que no sabían si estaban haciendo el amor o salvándose el alma. Cuando su boca bajó por mi cuello, no me sentí culpable. Me sentí viva, completamente viva. Y cuando le susurré su nombre, lo hice con reverencia. Como se susurra una oración, como se bendice un altar secreto. Él me miró a los ojos al terminar. «Esto es un pecado para el mundo», me dijo, «pero para mí ha sido un acto de fe». Y por primera vez lloré sin vergüenza, porque en esa noche de piedra y sombra no sentí que estaba perdiendo algo. Sentí que estaba volviendo a casa, a un lugar que mi cuerpo conocía, aunque mi mente aún lo negara. No soy santa, pero esta noche fui templo. Laura. Al día siguiente, el aire era más pesado. El cielo seguía nublado, como si el mundo también cargara con un secreto. El mío. Caminé hasta la sala de meditación, como todos los días, intentando fingir normalidad. Pero la piel me ardía. Cada rincón de mi cuerpo recordaba lo que había vivido la noche anterior. Me senté en mi lugar habitual, junto a la mujer del cabello blanco, la que venía por cuarta vez. Ella me miró, no dijo nada, pero en sus ojos había una luz distinta, una especie de comprensión silenciosa, como si me leyera, como si supiera. Durante el canto matutino no me atrevía a mirar hacia el altar. No quería buscar a Rafael, y sin embargo no podía evitarlo. Él estaba allí, inmóvil, con la túnica bien cerrada, el rostro sereno, pero no era el mismo. Sus ojos, cuando se cruzaron con los míos, apenas un instante, ya no eran de guía espiritual, eran de hombre que ha probado lo prohibido y no quiere renunciar a ello. Y yo no quería que lo hiciera. En el comedor, el murmullo era más tenue que nunca. Algunas de las mujeres hablaban en voz baja, otras solo comían mirando al suelo. Una de ellas, una joven de unos 30, me observó largo rato antes de decir con una voz calmada: «Estás distinta, Laura». Tragué saliva. «¿Ah, sí? Sí, no como alguien que carga algo, sino como quien ha soltado algo muy pesado». No supe qué responder, porque tenía razón. Había soltado el miedo, la culpa, la sensación de que mi cuerpo era un desierto. Ahora era otra, y todas lo notaban. En la biblioteca encontré una hoja doblada entre las páginas de un libro de poesía mística. No tenía nombre, solo una frase escrita con letra pequeña. «No estás sola. Ya otras ardimos antes que tú. Algunas nos fuimos, otras nos quedamos y aprendimos a arder en silencio». Leí esa frase 3 veces. Mi corazón latía con fuerza. Ese monasterio, ese lugar de recogimiento, también era un sitio de deseo escondido, de secretos enterrados entre muros de piedra, de mujeres que habían sentido lo que yo sentí, que habían cruzado la línea y que, como yo, ya no podían volver atrás. Al caer la tarde fui al huerto. Necesitaba tierra, algo que me recordara que seguía siendo parte del mundo. Me arrodillé junto a las lavandas, desgajando con cuidado las flores secas. Sentí pasos detrás de mí. Era la mujer mayor, la de la trenza blanca. Se agachó a mi lado. «No necesitas contarme nada», me dijo mirando la tierra. «Pero si algún día quieres hacerlo, yo también fui tú». La miré. No sabía si llorar o agradecerle en silencio. «¿Te arrepientes?», le pregunté. «Number solo». Me dolió tener que fingir tanto tiempo después. Se levantó sin decir más, y me dejó con la certeza de que ese monasterio no era solo un lugar para encontrar a Dios. También era el lugar donde algunas aprendíamos a encontrar nuestra verdad.
Aunque esa verdad fuera un escándalo para los demás. Las otras lo saben, lo sienten, no me juzgan, porque aquí todas tenemos algo que arde. Laura. El monasterio tenía un jardín que no aparecía en los mapas, ni en los recorridos de bienvenida, ni siquiera en las confesiones murmuradas por las más antiguas. Lo encontré por accidente, o tal vez él me lo mostró sin decir una palabra. Había un sendero que partía detrás del lavadero, cubierto por zarzas y ramas secas. Parecía muerto, pero detrás había una puerta baja de madera, medio podrida, que crujía al empujarla. Y más allá, silencio. Silencio de otro tipo. No el religioso, sino el natural. El de un rincón olvidado donde el tiempo se detenía. El jardín era pequeño. Apenas unos 10 metros de tierra cercada por muros cubiertos de hiedra. Había una fuente seca en el centro y bancas de piedra manchadas por el musgo y el paso de los inviernos. Y él estaba allí, esperándome, de pie, con una ramita de lavanda en la mano. «Aquí no viene nadie», me dijo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque los lugares secretos reconocen a quienes necesitan esconderse». Nos sentamos juntos, muy cerca, más de lo permitido, menos de lo que deseábamos. No nos tocamos al principio, solo hablábamos, pero no de la Biblia, ni del alma, ni de Dios. Hablábamos de nosotros, de lo que habíamos sido antes, de lo que nunca habíamos dicho en voz alta. Antes de entrar aquí, me confesó, estuve perdido. ¿Y ahora? Ahora me pierdo de otra forma, cada vez que te pienso, cada vez que no te tengo. Sus palabras no eran poéticas, eran verdaderas, crudas, dichas con una voz que parecía temblar entre la culpa y la necesidad. ¿Y tú?, me preguntó. Yo no sabía que seguía viva, hasta que me miraste. No dijo nada, pero su mano tocó la mía, y no la soltó. Ese día no hubo besos, ni urgencias, solo ese gesto, ese roce largo que decía más que cualquier caricia. Nos quedamos así hasta que el cielo cambió de color, hasta que las sombras subieron por los muros y la tarde se deshizo sobre nuestros cuerpos inmóviles. Antes de irnos, me susurró, «Este jardín será nuestro templo, donde podamos desearnos, sin miedo». Y así fue. Volvimos allí, una y otra vez, sin horario, sin promesas, sin testigos, solo nosotros, y el deseo convertido en fe. Hay lugares donde nadie reza, pero el alma se arrodilla igual, y ese jardín fue mi altar. Laura. El monasterio tenía un jardín que no aparecía en los mapas, ni en los recorridos de bienvenida, ni siquiera en las confesiones murmuradas por las más antiguas. Lo encontré por accidente, o tal vez él me lo mostró sin decir una palabra. Había un sendero que partía detrás del lavadero, cubierto por zarzas y ramas secas. Parecía muerto, pero detrás había una puerta baja de madera, medio podrida, que crujía al empujarla. Y más allá, silencio. Silencio de otro tipo. No el religioso, sino el natural. El de un rincón olvidado donde el tiempo se detenía. El jardín era pequeño, apenas unos 10 metros de tierra cercada por muros cubiertos de hiedra. Había una fuente seca en el centro y bancas de piedra manchadas por el musgo y el paso de los inviernos. Y él estaba allí, esperándome, de pie, con una ramita de lavanda en la mano. «Aquí no viene nadie», me dijo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque los lugares secretos reconocen a quienes necesitan esconderse». Nos sentamos juntos, muy cerca, más de lo permitido, menos de lo que deseábamos. No nos tocamos al principio, solo hablábamos, pero no de la Biblia, ni del alma, ni de Dios. Hablábamos de nosotros, de lo que habíamos sido antes, de lo que nunca habíamos dicho en voz alta. Antes de entrar aquí, me confesó, estuve perdido, ¿y ahora? Ahora me pierdo de otra forma, cada vez que te pienso, cada vez que no te tengo. Sus palabras no eran poéticas, eran verdaderas, crudas, dichas con una voz que parecía temblar entre la culpa y la necesidad. ¿Y tú?, me preguntó. Yo no sabía que seguía viva hasta que me miraste. No dijo nada, pero su mano tocó la mía, y no la soltó. Ese día no hubo besos, ni urgencias, solo ese gesto, ese roce largo que decía más que cualquier caricia. Nos quedamos así hasta que el cielo cambió de color, hasta que las sombras subieron por los muros
y la tarde se deshizo sobre nuestros cuerpos inmóviles. Antes de irnos, me susurró: «Este jardín será nuestro templo, donde podamos desearnos, sin miedo». Y así fue. Volvimos allí, una y otra vez, sin horario, sin promesas, sin testigos, solo nosotros, y el deseo convertido en fe. Hay lugares donde nadie reza, pero el alma se arrodilla igual, y ese jardín fue mi altar. Laura. Llegó con lluvia, no como una tormenta ruidosa, sino como una llovizna que acaricia el tejado y convierte cada rincón en un susurro. El jardín secreto estaba más vivo que nunca. La tierra húmeda, las hojas brillantes, el aire espeso como un pensamiento inconfesable. Yo estaba allí antes que él, esperando, temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Una anticipación que ya no se escondía. Cuando apareció entre los arbustos, lo supe sin verlo. Mi cuerpo lo reconoció antes que mis ojos. Y cuando emergió del sendero, mojado, con el cabello pegado a la frente, con la túnica abierta hasta el pecho, el mundo se volvió más lento. «Hoy no quiero hablar», dijo, sin acercarse del todo. «Entonces, no hablemos». Me acerqué. Él no se movió. Puse mis manos en su pecho, húmedo, cálido, vivo. No necesitábamos permiso, solo la certeza de que no íbamos a arrepentirnos. Y esa certeza estaba en nuestros ojos, en nuestras bocas, en la forma en que el silencio se volvió piel. ¿Lo besé? ¿Sí? ¿Yo? Fui yo quien cruzó el abismo, quien tomó el rostro de Rafael entre mis manos y lo llevó hacia mí como si mi boca fuera el único lugar donde podía respirar. Y él se rindió, no con debilidad, sino con entrega. Me besó de vuelta como si nunca más fueras a hacerlo, como si cada beso llevara la urgencia de todos los que no nos dimos antes. Caímos juntos sobre la hierba mojada, sin cuidado, sin miedo. Sus manos se posaron en mi cintura, en mis muslos, en cada rincón que yo creía dormido. Y lo que sentí no fue solo deseo, fue reverencia. Me desvistió como si cada prenda fuera un velo sagrado, como si desnudarme fuera un acto de amor y no de pecado. Y cuando yo hice lo mismo con él, sentí que no le quitaba la ropa a un monje, sino al hombre que también había esperado años para ser tocado de verdad. Nos amamos en silencio, con los ojos abiertos, con la lluvia sobre el rostro y la tierra bajo la espalda. Cada gemido ahogado fue una oración, cada suspiro, una confesión. Y cuando terminamos, él apoyó su frente en la mía y dijo lo que no me esperaba. No me arrepiento, ni un segundo, ni yo. Nos quedamos abrazados largo rato, sin hablar, solo escuchando la lluvia, el temblor de nuestros cuerpos y la certeza de que habíamos cruzado la línea. No la del pecado, sino la del amor real, porque lo que pasó en ese jardín no fue una caída, fue una ascensión, y mi cuerpo, por fin, se sintió parte de mi alma. No fue impuro, no fue sucio, fue amor, aunque nadie más lo entienda así. Laura. La mañana después de amarnos, todo parecía igual. Las piedras estaban donde siempre. Los pájaros cantaban el mismo canto. El pan tenía el mismo sabor seco. Pero yo no era la misma. Y el monasterio lo sabía, no con palabras, sino con el peso del aire, con las miradas que se detenían medio segundo más en mi rostro. Con el murmullo que no era murmullo, pero se sentía en la espalda. Sor Mariana me saludó con un gesto más lento. La joven de las manos finas, que siempre bordaba, me ofreció una manzana sin mirarme a los ojos. Incluso la mujer de la trenza blanca me abrazó al pasar, sin decir nada. Pero ese abrazo era una advertencia dulce. Ahora llevas algo dentro, y eso se nota. Rafael no apareció en la capilla esa mañana. Fue otro monje quien leyó las escrituras. Uno, sin voz, sin alma. Mi cuerpo lo buscó entre las columnas. Mi mirada recorrió cada sombra. Nada. Y esa ausencia me dolió más que cualquier reproche. Pasé el resto del día en el jardín exterior, donde nadie iba en horas de lluvia. Llovía otra vez, pero ya no me importaba mojarme. Ya no temía nada que fuera natural. Pensaba en su cuerpo, en la forma en que me había besado el hombro, en cómo sus manos no temblaban cuando se posaban sobre mí,
y en cómo temblaba su voz cuando dijo: «No me arrepiento». Pero entonces dudé. ¿Qué si él sí se arrepentía ahora? ¿Qué si su silencio era eso? Castigo, distancia, miedo. Al anochecer fui al jardín secreto, y allí estaba él, de pie, bajo la lluvia, mojado otra vez, como si no se hubiera movido de allí desde la noche anterior. «¿No fui a la capilla?», dijo, sin mirarme, «porque no sé cómo leer las escrituras sin pensar en tus labios». Mi pecho se encogió, me acerqué, tomé su mano. «No tienes que leer nada, solo estar». «Pero ¿cómo se vive una fe que ha probado piel y ya no puede volver atrás?» «Se vive, con verdad, con dolor, quizá, pero también con la certeza de que no fue mentira lo que sentimos». Él se dejó caer de rodillas, allí mismo, entre las hierbas. No como penitencia, sino como alguien agotado de fingir. Puse mi mano sobre su cabeza, y por primera vez sentí que yo era quien lo sostenía a él. Nunca imaginé que cruzaría esa puerta. La celda de un monje era un lugar intocable, un espacio sellado por votos, por oración, por distancia. Pero esa noche fue él quien me la abrió. No hubo palabras ceremoniosas, solo su mirada, una invitación callada, un paso al borde del abismo. Y yo lo di. La celda era sencilla: piedra, madera, una cama estrecha, una cruz tallada sobre el marco, libros apilados junto a una vela encendida. Pero había algo más, un cuaderno abierto. En él, una frase escrita a mano, con su letra. No sé si soy digno de ella, pero no quiero vivir en un mundo donde tenga que negarla. Mi corazón tembló. Me acerqué. Él me miró. Y por primera vez, su voz no fue grave ni firme. Fue la voz de un hombre vulnerable. «No traje a nadie aquí, jamás. Ni cuando era joven, ni cuando el mundo era otro, solo tú». Me senté a su lado. Él me tomó la mano, la llevó a su pecho. «¿Sientes eso?». «Sí. Eres tú quien lo acelera, no Dios, no la fe, solo tú». El beso vino lento, como si tuviera miedo de romper el aire. Nos acostamos juntos, en esa cama estrecha, donde cada centímetro de piel se convertía en oración. No hubo prisa, ni fuego violento. Fue una comunión, una entrega profunda, una ceremonia sin palabras. Cuando él susurró mi nombre, con voz ronca y ojos cerrados, sentí que por fin alguien me llamaba, no por costumbre, sino por deseo. Y yo lo pronuncié a él también, su nombre real, el que nadie en ese lugar usaba: Rafael. Y al decirlo, mi cuerpo se estremeció, porque ya no era solo el monje, era el hombre, el que me había elegido a pesar del mundo, el que se arriesgaba a perderlo todo por una noche conmigo. Después, en el silencio más íntimo, acostados bajo la luz de la vela, le pregunté: «¿Tienes miedo?». Tardó en responder: «Sí, pero ya no del castigo, sino de no volver a tocarte». Y entonces, en esa celda sagrada, entendí que no cargábamos culpa, cargábamos amor, un amor prohibido, pero real. Y si el mundo no podía entenderlo, no importaba, porque en esa cama pequeña, bajo ese techo de piedra, yo había encontrado lo que ni Dios me había dado antes: la certeza de sentirme viva. El monasterio, durante el día, era una sinfonía de rutina, campanas, pasos suaves, páginas que giraban al mismo ritmo, respiraciones medidas. Pero ahora, ese ritmo había cambiado. No porque Rafael y yo actuáramos distinto, no porque nos besáramos en pasillos, no porque sus manos buscaran las mías a plena luz del sol. Number era otra cosa: la energía, la vibración invisible entre nuestros cuerpos, lo que se dice sin decir, lo que el alma irradia cuando ha probado el fuego. Yo lo sentía en los ojos de las otras, en sus pausas, en cómo se detenían cuando yo entraba en una sala, en cómo dejaban frases sin terminar si él estaba cerca, y sobre todo, en cómo nadie me preguntaba nada. El silencio, cuando es incómodo, ya no es sagrado, es sospecha disfrazada de respeto. Una tarde, Sor Mariana me llamó aparte. Su voz era suave, su mirada firme. «Laura, ¿estás bien?». «Sí. ¿Por qué?». «Últimamente pareces distinta, como si tuvieras algo guardado».
Tragué saliva. Sonreí, sin querer mentir del todo. Estoy bien, solo más despierta. Ella me miró por un largo segundo, y luego dijo algo que me heló. Las paredes aquí no hablan, pero escuchan. Y se alejó. Esa noche no pude dormir, no por miedo a ser descubierta, sino porque entendí que lo inevitable ya se había puesto en marcha. No estábamos solos, nunca lo habíamos estado. Nuestro pecado ya no era secreto, era un rumor, un perfume invisible que dejábamos en el aire después de cada encuentro. Al día siguiente, fui a buscar a Rafael. Lo encontré en el huerto. No me sonrió, su rostro estaba tenso, sus ojos oscuros. «Nos vieron», me dijo. «¿Quién? No sé, pero alguien lo intuye, y eso es suficiente». Guardamos silencio. Los dos sabíamos que esto podía pasar, pero ninguno se había preparado para la verdad dicha en voz alta. «¿Y ahora?», le pregunté. Él suspiró. «¿Ahora? ¿Resistimos? ¿Juntos? Juntos». Y con solo esa palabra, me tomó la mano y la llevó a su pecho, allí donde su corazón latía con fuerza. No fue la culpa lo que empezó a pesarnos. Fue el miedo de que el mundo nos arrancara eso que habíamos construido sin permiso, el derecho a amarnos. La verdadera penitencia no siempre llega con gritos, ni con acusaciones. A veces, el juicio se presenta disfrazado de rutina, de miradas que antes eran cálidas y ahora se clavan como cuchillas, de puertas que se cierran más despacio, de saludos que llegan tarde, o no llegan. Después de aquella conversación en el huerto, Rafael y yo no nos vimos durante 3 días. No hubo encuentros en el jardín oculto, no notas dejadas entre libros, no roce de manos en pasillos silenciosos, pero el deseo no se apagó. Al contrario, la ausencia lo encendió aún más, y con ella, el miedo. Yo seguía asistiendo a las oraciones, cantaba los salmos como todas, cumplía con las tareas del día, lavar, ordenar, escribir, pero me sentía vigilada, no por una persona, sino por el lugar entero, como si los muros hubiesen despertado, como si cada piedra del monasterio llevara ojos invisibles. Había una hermana, Sor Beatriz, una mujer joven, de ojos grises, que no hablaba casi nunca. Ahora me miraba fijamente cuando cruzaba el claustro. No de forma violenta, no acusatoria, pero sí como si supiera algo, como si esperara que yo tropezara para apuntarme con el dedo. Una mañana, durante la lectura en el refectorio, una de las ancianas leyó un pasaje del Antiguo Testamento. El corazón es más traicionero que todas las cosas. ¿Quién puede conocerlo? Y al terminar, Sor Mariana cerró el libro más fuerte de lo habitual. Su mirada recorrió lentamente las mesas y se detuvo en mí. Solo un segundo, solo un gesto. Pero fue suficiente. El juicio había empezado, aunque no tuviera palabras, aunque no existiera aún una acusación. Aquella tarde sentí que no podía más. Me refugié en la pequeña sala donde guardaban los materiales de caligrafía. Estaba vacía. Solo una lámpara colgante y olor a papel viejo. Allí, por primera vez en días, lloré. No por arrepentimiento, no por vergüenza, sino por la sensación de que el mundo no nos perdonaría ser felices de la forma equivocada. No había robado, no había mentido, solo había amado. Pero en ese lugar, amar con el cuerpo era más grave que blasfemar. Esa noche Rafael vino a mí, no en el jardín, no en la celda, sino en el antiguo establo de madera, abandonado desde que los últimos animales se fueron. Allí, entre heno seco y olor a tierra, nos encontramos sin palabras. Cuando lo vi, mi cuerpo tembló, no por deseo esta vez, sino por alivio, porque en sus ojos vi que él también estaba cansado, harto del silencio, del miedo, del juicio. «Están hablando», me dijo casi sin aliento. «Algunos creen que estoy distraído, otros que hay una mujer. ¿Y tú? Yo solo sé que no puedo fingir más». Nos abrazamos, fuerte, como si quisiéramos fundirnos el uno en el otro. Ser una sola carne, un solo corazón, lejos de los rezos que castigan. «Si esto va a terminar», susurré, «al menos que nos encuentre juntos». «No va a terminar», me dijo. «Va a cambiar, y eso va a doler». Nos besamos en la oscuridad,
con los labios llenos de miedo y de amor, un amor que ya no podía esconderse, pero que aún no podía vivir a la luz del día. El castigo aún no había llegado, pero el juicio ya nos dolía más que cualquier penitencia, porque no era Dios quien nos juzgaba, eran los hombres. Desde hacía días, el aire tenía otro peso, como si la atmósfera del monasterio se hubiera cargado de humo invisible, un humo que no asfixiaba, pero quemaba por dentro. La rutina seguía igual, los rezos a las 6, el desayuno en silencio, los pasillos con pasos suaves y túnicas que rozaban los muros como si pidieran permiso. Pero debajo de todo eso, el rumor se había convertido en estructura, en susurros que viajaban más rápido que la luz, en sospechas que ya no se fingían. Una tarde, mientras recogía libros del refectorio, me encontré sola con Sor Beatriz, la joven de ojos grises, la que siempre callaba, la que ahora ya no quería callar más. «Laura», dijo sin preámbulos con la mirada clavada en mí, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «¿Crees que Dios puede distinguir entre el deseo y el amor?» La pregunta me dejó helada, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. «¿A qué te refieres?» Ella bajó la voz. Su tono cambió. Ya no era curiosidad, era advertencia. Todos en este lugar han deseado algo. Pecar no es el escándalo. El escándalo es hacerlo tan bien que se note. No supe qué responder. Sentí que me temblaban las manos, como si mis huesos entendieran antes que mi mente lo que estaba por venir. Ella se acercó un paso más. «Cuidado, Laura. Aquí, lo que no se confiesa, otros lo castigan a su manera». Y se fue, dejándome con un nudo en el pecho, y con la certeza brutal de que la amenaza ya no era implícita, era real. Alguien iba a hablar, y cuando lo hiciera, Rafael no podría protegernos. Fui a buscarlo al jardín escondido. No estaba. Lo busqué en la biblioteca. Tampoco. Finalmente, lo encontré en la capilla, solo, de rodillas frente al altar, rezando en voz baja. Me acerqué. Me arrodillé a su lado. «Tenemos que hablar», susurré. No se giró. «Ya lo sé. Ya me lo han dicho». «¿Qué?» «Una carta anónima. A los superiores. Acusan que tengo comportamientos fuera del espíritu de la orden. No dicen tu nombre, pero lo saben, lo saben». Me llevé la mano a la boca, no por miedo, sino por rabia. «¿Qué piensas hacer?» Él giró por fin. Me miró con esos ojos que ya eran míos. «Lo único que puedo hacer, protegerte, aunque eso signifique irme». «Number». «Sí, si yo me voy, el rumor se disipa. Tú puedes quedarte». Decir que fue un malentendido, que nunca pasó. Le tomé el rostro entre las manos, fuerte. «No voy a negar lo que fuiste para mí, ni lo que eres, ni lo que hicimos. Entonces, tal vez debamos irnos los dos». Sus palabras colgaron en el aire, como una campana que aún no ha sido golpeada, pero que todos saben que va a sonar. Esa noche no dormí. Él tampoco. Y el monasterio tampoco. Las paredes sabían, las celdas sabían, Dios, quizá también. Pero en medio de todo ese silencio que se cerraba como una trampa, nosotros ya no teníamos dudas. Éramos culpables, sí, pero culpables de haber amado con verdad. Y eso, en ese lugar, era el peor de los pecados. No me arrepiento del fuego, me arrepiento de no haberlo encendido antes, porque ahora que todo se cae, solo me queda el eco de su nombre en mi pecho. Fue un lunes, el día más simple de todos, sin festividades, sin sermones especiales, sin presagios evidentes, y sin embargo, fue el día en que todo ardió. El monasterio amaneció silencioso, pero no como de costumbre. Ese silencio era otro, un silencio tenso, medido, aferrado a las paredes como si intentara contener algo que estaba a punto de explotar. Me desperté con una opresión en el pecho. No sabía por qué. No fue un presentimiento, fue una certeza. Ese día iba a pasar algo, y nada volvería a ser igual. Durante la primera oración noté la diferencia. Sor Beatriz ya no me miraba de reojo. Ahora lo hacía abiertamente, sin disimular, como si esperara ver mi caída. Sor Mariana no cantaba. Movía los labios, pero no había voz. Y eso, en ella,
Era señal clara. Algo había cambiado. Pero lo más perturbador fue la ausencia de Rafael. No estaba en la capilla, ni en el huerto, ni en la biblioteca. Pregunté. Me respondieron con evasivas. «Ha sido llamado», dijo una germana. «Está en reunión», dijo otra. Pero todas evitaban mi mirada, como si supieran que yo ya sabía más de lo que debía. A mediodía, Sor Mariana me pidió que la acompañara a la sala de lectura, una habitación que casi no se usaba, con cortinas cerradas y una sola lámpara encendida. Me invitó a sentarme. Ella se quedó de pie. «Laura, quiero hablar contigo desde el respeto», dijo con voz tranquila pero firme. «Hay un ambiente enrarecido y tu nombre ha salido demasiadas veces». No respondí. «¿Tienes algo que decir?», preguntó. La miré a los ojos. «No niego nada». Ella sintió lentamente, se acercó. «El amor no es el pecado. Aquí lo que duele es el escándalo. ¿Y ustedes?». No supieron esconderlo. Sus palabras me dolieron más por lo que implicaban. No era compasión, tampoco condena. Era una sentencia leída con voz serena, como si lo inevitable ya se hubiera decidido. Me dejaron sola el resto del día. Nadie me habló, nadie me tocó, nadie me pidió nada. Fue como si ya no perteneciera, una mujer invisible, pero marcada. Por la noche supe la verdad. Un trozo de papel doblado, dejado en mi catre. Se marcha mañana, sin ceremonia. Le han dado la opción de callar o caer. Mi pecho se apretó, las manos me temblaron. Rafael, expulsado sin que nadie lo dijera abiertamente, sin que sonara ninguna campana, sin que ardiera ninguna hoguera, pero ardía igual, por dentro, en el alma. Corrí al jardín oculto. Él estaba allí, esperándome. Nos abrazamos, fuerte, como si el tiempo se nos fuera por los poros. ¿Cuándo? Al amanecer. ¿Y yo? Tú decides. ¿Y tú te arrepientes? Él me miró, y con una lágrima resbalando por su mejilla respondió: «Solo de no haberte amado antes». Esa noche no dormimos, tampoco hablamos más, solo nos miramos, nos tocamos, nos recordamos, porque sabíamos que, al salir el sol, el monasterio ya no nos pertenecería, ni a él, ni a mí. Y sin embargo, el uno al otro, sí, siempre. No hubo fuego, no hubo castigo público, pero ardió igual, porque cuando el amor verdadero se enfrenta al miedo colectivo, el mundo tiembla en silencio. Amaneció nublado, como si el cielo no supiera cómo mirarnos. El monasterio despertó con su rutina habitual: campanas, pasos lentos, oraciones susurradas en celdas frías. Pero para mí, para Rafael, ese amanecer era otro, el último. No hubo anuncio oficial, no hubo acusaciones públicas, ni siquiera una despedida formal, solo un bolso pequeño, una túnica colgada en la rama de un ciprés, y el silencio de un monasterio que expulsaba sin abrir la boca. Fui a su encuentro, antes de que cruzara la puerta. Él estaba de pie, frente al portón de hierro forjado, con una expresión que mezclaba dignidad y un dolor que no sabía ocultar. Me acerqué. Él bajó la mirada, me ofreció la mano. Yo no la tomé, lo abracé, fuerte, desnuda de miedo, llena de amor. ¿Te vas solo?, le pregunté. No puedo pedirte que vengas, no después de todo. No tienes que pedírmelo, le respondí, porque ya lo decidí. No fue una huida, fue una salida, un paso hacia lo incierto, pero también hacia lo verdadero. No sabíamos a dónde ir, no teníamos planes, ni casa, ni promesas, solo nosotros, y eso, en ese momento, era más que suficiente. Las últimas hermanas que me vieron pasar no dijeron nada, pero en sus ojos había de todo: compasión, rabia, sorpresa, envidia, tal vez deseo, porque algunas de ellas, en algún rincón de su carne, también habían querido hacer lo que yo estaba haciendo, elegirse a sí mismas. Rafael y yo caminamos kilómetros. No hablábamos. Nos bastaba con sentirnos cerca, con rozarnos los dedos de vez en cuando, con mirar el horizonte y saber que esa nueva vida no tenía forma todavía, pero tenía algo sagrado: libertad. Al caer la tarde, llegamos a una colina, nos sentamos en el borde, mirando el valle, los árboles, la bruma de junio.
Él me tomó la mano. ¿Y ahora? Ahora, aprendemos a rezar sin culpa, le respondí. Y si Dios nos quiere de vuelta, que nos encuentre amándonos. Él cerró los ojos, sonrió, y por primera vez en muchos días respiró profundo. Salí del templo que otros construyeron, para entrar en el que estaba dentro de mí. Afuera también hay fe, afuera también hay amor, y con él el mundo dejó de ser pecado. Fue mi promesa. Dormimos en una cabaña vieja, cedida por un campesino que no hizo preguntas. Un cuarto de madera, una cama estrecha, una lámpara a gas y un ventanal que daba al bosque. No necesitábamos más. El mundo se había reducido a eso. Una habitación donde nadie nos juzgaba, donde el pecado se desvanecía en la respiración compartida, donde el amor no pedía permiso. Esa primera noche no hicimos el amor con urgencia, ni con miedo, ni con sombras en la piel. Lo hicimos lento, mirándonos, reconociéndonos. Era como desnudarse otra vez, pero ahora con luz, con las ventanas abiertas, con el alma descansando por fin. Yo descubrí su cuerpo como si nunca lo hubiera tocado, y él me acarició como si ya no tuviera que pedir perdón por hacerlo. Cada año era más profundo que la carne, cada beso más largo que el tiempo, y cuando llegó el momento nos miramos, sin palabras, porque ya no hacían falta. Nuestros cuerpos hablaban por nosotros y decían: esta vez no seremos fugitivos, esta vez esto será hogar. Después, abrazados, escuchando los grillos y el crujido de la madera al enfriarse, él me acarició el rostro con la yema de los dedos. ¿Qué ves cuando me miras?, me preguntó. Veo a un hombre que se arrancó las cadenas, por amor. ¿Y tú? Yo veo a la mujer que siempre fui, pero que nadie me había permitido ser. Lloré, no por tristeza, sino porque mi cuerpo ya no cargaba culpa, cargaba historia, cargaba verdad, cargaba deseo limpio. Y por primera vez me sentí completa. No por él, sino conmigo, con la que era cuando dejaba de fingir. Las noches siguientes fueron distintas, algunas con pasión, otras con ternura, y algunas con silencio. Pero todas tenían algo en común. Ya no teníamos miedo, ni al infierno, ni a Dios, ni a nosotras mismas. Éramos lo que habíamos decidido ser, libres, juntos y llenos de amor. No hay culpa donde hay verdad, no hay pecado donde hay entrega. En esas primeras noches, aprendí que mi cuerpo también podía rezar. Fue una mañana tibia. El sol entraba por la ventana abierta, y el olor a pan recién hecho del caserío vecino flotaba en el aire. Rafael estaba cortando leña en la parte trasera de la cabaña. Yo, sentada en la mesa de madera, escribía en mi cuaderno. Lo hacía cada día, como un acto de resistencia. Dejar constancia de lo que vivíamos para no olvidarlo jamás. Fue entonces cuando golpearon la puerta. Un joven con chaqueta de lana y voz temblorosa. «Laura, hay una carta para usted. Vino desde el monasterio». No lo esperé. Tomé el sobre con manos heladas, aunque afuera el sol brillaba. Era sencillo, sin remitente, solo mi nombre, escrito con letra pequeña, firme. La abrí con los dedos tensos. Dentro, 2 hojas. Una, escrita por Sor Mariana. La otra, un papel doblado con tinta azul. Empecé por la primera. «Laura, no sé si esto te llegará, pero si lo hace, quiero que sepas que te entiendo. Que fui dura, sí, pero nunca por odio, solo por miedo. En este lugar hemos aprendido a castigar lo que no sabemos nombrar. Tú y Rafael fuisteis la grieta en la roca, y aunque la roca os rechazó, gracias a ustedes, algunas empezamos a mirarnos de otro modo. Algunas hermanas preguntan por ti, en secreto. Como quien se atreve a desear con pudor. Esta carta no es un juicio, es una mano tendida. Si algún día quieres regresar, serás escuchada. No para volver al pasado, sino para hablar, por fin, de lo que nadie se atrevía a decir». Me quedé un momento sin respirar. Las palabras eran suaves, pero dolían, porque hablaban de un sitio donde me negaron, y que ahora me ofrecía comprensión tardía. Abrí la segunda hoja. Era de Sor Beatriz.
Su letra era más nerviosa. No me atrevía a hablar antes, pero vi cómo lo mirabas. Y por primera vez sentí celos, no de ustedes, sino de su libertad. Yo también deseo, pero no sé cómo nombrarlo. Lo que ustedes hicieron fue escandaloso, y al mismo tiempo, inspirador. No sé si algún día me atreveré, pero gracias por haber sido fuego en este lugar de ceniza. Lloré largo, no en un número de tristeza, sino de algo más complejo, la mezcla de haber sido exiliada, y al mismo tiempo, semilla. Alguien tenía que encender la llama, y esa llama fuimos nosotros. Rafael regresó más tarde con las manos llenas de astillas y el rostro sereno. Me encontró sentada con las cartas sobre la mesa. Me miró sin hablar. ¿Te arrepientes?, me preguntó. Number, pero duele. Él asintió. Se sentó a mi lado. Es normal. El alma no siempre se cura con amor. A veces también necesita... Perdón. ¿Perdón de quién? De nosotros mismos. Nos quedamos en silencio. El sol bajaba, y el mundo afuera seguía girando, pero por dentro algo se había movido. Ya no éramos solo los que huyeron, éramos los que abrieron una grieta, y por esa grieta había empezado a entrar la luz. Una carta puede ser un cuchillo, o una caricia. Esta fue ambas, porque me recordó lo que sufrí, pero también todo lo que sembramos. Hay huellas que no se ven, marcas que no sangran, memorias que no están en la mente, sino en la piel, y cuando el silencio vuelve, cuando el cuerpo reposa, esas memorias despiertan. La noche era tranquila. Rafael dormía a mi lado, su respiración pausada, su mano caída sobre mi vientre, como si aún soñara que me cuidaba. Yo no podía dormir, no por inquietud, ni por tristeza, sino por algo más hondo, un recuerdo que no me dejaba en paz. No era el monasterio, no era el juicio, tampoco las cartas. Era el primer beso, aquel en el muro, aquel que me hizo volver a la vida, a sentirme deseada, buscada, bendecida por unos labios humanos. Y me di cuenta de algo que no había dicho en voz alta. Mi cuerpo nunca olvidó ese beso, ni aquel temblor en sus dedos, ni la forma en que me acarició como si pidiera permiso, y perdón a la vez. Deslicé mis dedos por mi cuello, recordando la presión lenta de sus labios, el calor que me subió al pecho, la explosión silenciosa que me transformó. En ese momento, supe que mi cuerpo ya no era un templo vacío, sino uno habitado, no por el pecado, sino por el amor. Un amor que había sido carne, y por eso no se borraba. Despertó un rato después, me encontró despierta. ¿No duermes?, susurró. Negué con la cabeza. ¿En qué piensas? En mi cuerpo. Se incorporó. Me miró en la penumbra, como si esperara una confesión. ¿Qué te dice? Que no me arrepienta, que recuerde, que no calle. Él me acarició el rostro, luego mi pecho, mi vientre. Yo también lo recuerdo, dijo. Todo. El primer beso. La primera vez que tu espalda se arqueó contra mi pecho. La forma en que gemiste mi nombre en la oscuridad. Sus palabras no eran obscenas, eran oraciones nuevas, de un evangelio secreto, nuestro. Nos hicimos el amor, sin prisa, sin fuego descontrolado. Nos tocamos como quien quiere que el tiempo no pase, como quien sabe que lo real hay que saborearlo con los ojos cerrados. Y cuando sus dedos me encontraron, cuando su boca recorrió mi piel, yo entendí que ese cuerpo, el mío, ya no era de nadie más, ni del juicio, ni del miedo, ni de la culpa. Era mío y suyo, solo porque lo habíamos elegido. Después, recostados en el silencio, él murmuró algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes qué me hizo amarte? Que no me pediste que salvara tu alma, solo que escuchara tu cuerpo. Y eso hice, y me salvé yo también. Un cuerpo que ha sido amado. No olvida. Puede marcharse, puede cambiar, pero en lo profundo sigue latiendo el eco de las manos que lo descubrieron. Era mediodía. El sol golpeaba fuerte sobre las tejas viejas de la cabaña. Yo estaba colgando sábanas húmedas en el tendedero, tarareando sin pensar, con la mente perdida en cosas simples. La comida del mediodía, el sonido del viento, el olor a madera recién cortada. Y entonces, alguien llamó a la puerta. 3 golpes, firmes, lentos. No eran del cartero, ni del vecino,
ni de nadie que conociera. Rafael salió antes que yo. Su rostro cambió apenas abrió la puerta. ¿Laura? Me asomé por el costado, y lo vi. El hermano Gabriel, el monje que había sido compañero de Rafael, el que siempre callaba más de lo que decía, el que ahora se paraba allí, con el rostro cubierto de sudor y una carta en la mano. Nos sentamos dentro, le ofrecí agua, no aceptó. Rafael le preguntó con calma: «¿Qué haces aquí?» «Traigo esto», dijo entregándome la carta. «¿De quién?» «De Sor Mariana». Tomé el sobre, las manos me temblaban. Gabriel no se sentó, solo esperaba. Lo abrí y leí en voz baja: «Laura, el monasterio se desmantela. Muchas hermanas se han ido. Otras han pedido retiro. Las nuevas reglas llegaron desde arriba. Las antiguas no nos sostienen más. Hemos recibido una invitación para crear un espacio nuevo, abierto, con otras formas de fe. No será fácil, pero necesitamos una voz como la tuya. Si decides volver, no será como antes, no para callar, sino para hablar, no para esconder, sino para sostener otras. Ven si lo sientes, no si lo dudas. Mariana». Me quedé en silencio. Rafael me miró. No habló. Gabriel entonces dijo lo que aún faltaba. «Ella te quiere como guía para mujeres nuevas, para las que no quieren dejar la fe, pero tampoco su cuerpo, ni su historia». Mi respiración se agitó. Era como si el pasado, en lugar de buscarme para condenarme, ahora viniera a preguntarme si quería ser semilla. Rafael caminó hacia el ventanal. Se apoyó allí. No dijo nada. «¿Tú qué piensas?», le pregunté al fin. Tardó. Y entonces respondió: «Creo que eso que sembramos ya brotó. Y si te necesitan, no es para repetir el dolor, sino para que no vuelva a pasar». Me acerqué. Lo abracé por la espalda. «¿Vendrías conmigo? Si tú vas, yo también. Pero ya no como monje, ni tú como pecadora». Nos miramos y supimos que algo nuevo empezaba. A veces el pasado no vuelve para arrastrarte, sino para mostrarte que tu caída sirvió para levantar otras. Y cuando eso pasa, el amor se convierte en legado. Regresar al monasterio fue como entrar en un sueño conocido, pero en otro idioma. Nada era igual, ni las paredes, ni los rostros, ni siquiera el silencio. Ese silencio que antes me oprimía, ahora me abría el pecho como una flor, porque ya no venía de la culpa, sino de la escucha. Sor Mariana nos recibió en el patio interior. Tenía el cabello más canoso, las manos más arrugadas, pero los ojos eran más suaves. Me abrazó sin palabras, fuerte, como se abraza a alguien que no se espera volver a ver, pero que el alma siempre supo que volvería. A Rafael le dio la mano y con voz baja le dijo: «Gracias por no apagar el fuego, aunque te quemara». El monasterio era ahora un lugar medio abierto. Algunas habitaciones habían sido transformadas en espacios de lectura, de meditación, de escritura. Ya no se vivía bajo votos de silencio, ni bajo órdenes rígidas. Ahora se hablaba, se compartía y, sobre todo, se escuchaba. Me asignaron una sala, pequeña, con un ventanal al jardín. Allí recibiría a las mujeres nuevas, a las que venían heridas, a las que querían rezar, pero también ser tocadas sin culpa, a las que amaban a otras mujeres, a las que ya no creían en Dios, pero sí en algo más alto, la dignidad de su propio cuerpo. Mi primera alumna fue una joven de 22 años. Se llamaba Clara. Temblaba al hablar. Decía que se sentía sucia por desear, por tocarse por las noches, por amar a una chica de su clase. La tomé de la mano y le dije lo que a mí me habría salvado. «No estás rota, estás viva. Y eso no necesita perdón». Rafael trabajaba con los hombres que llegaban en busca de sentido, no como guía, sino como compañero. Ya no rezaba como antes. Sus oraciones eran otras: acompañar una conversación, preparar el pan, escribir versos para nadie. Nos cruzábamos cada tarde, y al pasar, nos rozábamos los dedos como entonces, sin urgencia, solo amor. Una noche, mientras regábamos el jardín donde nos habíamos amado por primera vez, le pregunté: «¿Extrañas lo que fuiste?» «No», dijo sin pensarlo, «porque lo que soy ahora es gracias a lo que fuimos». Y me besó la frente, no como antes, sino con la paz de quien ya no huye. Volver no es retroceder,
Volver, cuando has cambiado, es plantar otra semilla en la misma tierra, pero con otra raíz, y esta vez nadie podrá arrancarla. Le recé a Dios muchas veces, en voz alta, en silencio, de rodillas, con las manos unidas, o acostada en la oscuridad, deseando no despertar. Le recé para que me salvara, para que me sanara, para que me hablara. Y entonces, cuando ya no esperaba respuesta, cuando sentí que mis oraciones se perdían en muros de piedra, me respondió. Pero no como imaginaba, no con milagros, ni con certezas, ni con ángeles que bajan del cielo. Me respondió con un monje, con su mirada, con su voz rota, con su cuerpo temblando junto al mío, y entendí algo que ninguna doctrina me enseñó. Dios también habita en lo que se siente, en la piel, en el deseo sincero, en las lágrimas que se mezclan con placer, en la ternura que nace después de romper todas las reglas. Porque a veces la mayor fe es atreverse a vivir lo que se nos dijo que era pecado. Y amar, con todas las consecuencias, es también una forma de rezar. No regresé a la vieja Laura, ni a la del silencio, ni a la del miedo. Hoy soy otra, más libre, más mujer, más alma encarnada. Y si Dios me mira ahora, quiero creer que sonríe, porque en este amor, en este cuerpo, en esta historia, yo también encontré mi santuario, y no pienso dejarlo nunca. Gracias por escuchar esta historia. Si te llegó al corazón, suscríbete para más relatos como este, comenta si alguna frase te tocó, y comparte con quien necesite recordar que el amor también puede ser sagrado. Nos vemos en la próxima historia.